Bienvenidos a tu programa La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Saludos, mi querida familia de luz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres, en el momento en el que estés escuchando este programa. Bienvenido a tu programa La Luz de tu Espíritu, y te saluda Angélica Leteriel, creadora del programa de podcast La Luz de tu Espíritu y fundadora de la Escuela Conciencia Crística. Es un placer, mi querida familia de luz, una vez más estar con ustedes. Y pues sí, como leíste el título, hoy quiero abordar un tema que evidentemente te recuerdo. Este es el tercer tema que ustedes mismos, mi querida familia de luz, elegiste para lo que fue el aniversario de los 10 años de crear podcast para todos ustedes. Y el título de este programa es Relaciones Humanas en Tiempos de Pandemia. Evidentemente es un tema muy extenso que puedo abarcarlo de diferentes formas, pero la idea tampoco es generar algo denso, engorroso, y sobre todo, como bien lo sabes, voy a hablar desde un aspecto totalmente metafísico, ir más allá de lo que la ciencia, nuestra lógica y muchos aspectos más a nivel humano nos dicen, lo cual hablaré principalmente sobre esos daños colaterales que ha dejado esta pandemia a nivel de nuestras relaciones personales, y por supuesto, insisto, será visto desde un tema más allá de lo físico, es decir, metafísicamente hablando. ¿Qué podemos hacer, familia de luz? No todas las personas estamos conectadas desde una parte lógica y racional. Esa es una realidad. Y por algo tú estás en este camino, por algo tú me sigues, por algo estás en una empatía conmigo. Entonces, yo sí creo y considero que hay una manera o varias maneras de regresar, por supuesto, desde una vía psicológica, desde una vía, por supuesto, física, pero más allá de esto quiero llevarte en este viaje a hacer conciencia, a que, como siempre, desarrolles ese criterio propio, por supuesto, y lo más importante es que sepas hacer esa transición. Tal vez no es tu caso, probablemente tú no tienes ninguna secuela de las que voy a mencionar aquí, pero tal vez alguien sí que tú conoces, alguna amistad, algún familiar, ¿verdad? Uno de tus hijos. O sea, no todas las personas pensamos de la misma manera, y por supuesto tampoco nadie procesa la información igual. Así es que sí es bien importante que esto lo deje muy claro. Y importante también, antes que nada, de continuar, te doy las gracias por abrirme las puertas de tu mente y corazón. Gracias por escucharme. Gracias por estar abierto y receptivo en cada podcast, porque sí, son los únicos podcasts que iluminan tu mente y tu corazón. Si es la primera vez que me estás escuchando, familia de luz, bienvenido, bienvenida a este programa. Gracias por sumarte a esta gran familia de luz. No importa dónde me estés escuchando, tal vez en iTunes, en Spotify, en alguna otra plataforma de podcast, o incluso dentro de mi página web, en el blog de podcast angelicaleteriel.com. Te doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar en este camino. Así es que, pues bueno, vamos a abordar el tema, vamos a entrar en esa conciencia, y como bien lo sabes, vamos a conectarnos con ese estado de paz, de tranquilidad, en esa comunión con Dios, para que finalmente podamos tener esa claridad, ese discernimiento, pero sobre todo la sabiduría para poder ayudarnos a nosotros mismos. Familia de luz,
si nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos, no podemos ayudar a nuestros semejantes, no podemos ayudar ni a nuestros padres, ni a nuestros hijos, ni a nuestra pareja, ni a nadie. Es un tema muy delicado y por algo es que lo elegí dentro de todas las personas que participaron en dejar obviamente qué tema querían que yo abordara dentro de este aniversario de los 10 años. Y me pareció genial abordarlo, así es que pues bueno, prepárate, prepara tu mente, prepara tu corazón, respira profundamente y comenzamos. Padre, Madre Celestiales, en este día agradecemos por todas las bendiciones que nos derramas. Gracias por todo lo que nos brindas, por todas las experiencias que tenemos para poder transformarnos, crecer y cada día crear la mejor versión de nosotros mismos. En este momento te pido y pido a tu Espíritu Santo que nos pueda dar esa claridad, esa sabiduría para saber qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para regresar a ese estado de tranquilidad, de armonía, de equilibrio, donde podremos encontrar la respuesta en nuestros corazones para saber resolver lo que a nivel humano necesitamos hacer. Danos ese camino, muéstranos el camino que tenemos que seguir para poder readaptarnos en una época distinta, en tiempos en los cuales sabemos que tenemos que crear conciencia y que tenemos que crear una nueva conciencia humana. Solo eres tú y tú la única Madre Divina que nos puede indicar cuál es ese camino, cuál es ese sendero. Que tus ángeles, que nuestros guías espirituales nos acompañen para que como humanidad podamos hacer esa transición, esa transformación y crear esa nueva conciencia humana que se nos está pidiendo a gritos, y esa conexión en comunión con nuestra Madre Tierra y con todos nuestros semejantes. Gracias por escucharnos, gracias por tu ayuda, gracias por estar en nosotros. Así sea. Amén. Pues estamos listos, mi querida familia de luz, para dar comienzo a este programa después de darnos este shot de oración, de comunión. Y vamos abordando, mi querida familia de luz, este extraordinario tema que también, no te creas, es algo que cuando lo estuve preparando no estaba siendo fácil, porque evidentemente son tantos puntos y que quiero aclarar también para aquellas personas que por primera vez me estás escuchando. Yo no soy médico, no soy científica, ni mucho menos. Toda mi labor tiene que ver con una cuestión energética. Soy licenciada en parapsicología y por supuesto que tantos años, 17 años, estar trabajando en todo lo que son las terapias holísticas alternativas como Reiki, acupuntura, par biomagnético, dando consultas también en astrología y tarot. Tengo la experiencia de entender cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones de una forma mucho más sencilla, más clara, más humana, más de alma a alma, ¿ok? Y desde mi experiencia y desde mi conocimiento es que yo te voy a hablar. Lo cual, pues bueno, tienes todo el derecho de no creer, tienes todo el derecho de hacer pausa a este programa y no pasa nada. Al final, mi intención siempre será poderte aportar luz en tu vida y hacerte ver el mundo de una manera muy distinta a lo que esta parte lógica y racional en la cual hemos sido programados, pareciera que nunca hay otros caminos y que lo que el sistema nos dice, eso es lo único que existe, y no es cierto. Yo doy gracias de vivir estos tiempos de evolución y de transformación, familia de luz, porque cada vez más personas están saliendo de ese adormecimiento espiritual, de esa ceguez espiritual. Están aprendiendo a ver con sus ojos espirituales, con sus ojos del alma. Cada vez más personas están en un estado de cuestionamiento y de darse cuenta
que todo lo que habían pensado que era o lo que habían creído que era, pues no funciona, ya no sirve, ya es obsoleto. Y bueno, yo te voy a hablar desde mi particular punto de vista. Yo que veo que ha sucedido a nivel humano. A nivel humano, mi querida familia de luz, hemos tenido un reseteo en nuestro cerebro, en nuestra computadora humana. Nos han dado un reset. El problema o el punto es que no es tan fácil como se dice, ¿no? Si a nivel personal recibimos esos reseteos, pues imagínate a nivel colectivo. También quiero aclarar algo, no voy a meterme en nada de temas de conspiración y es que allá afuera hay algo que nos quiere controlar y que realmente, familia de luz, allá afuera, no importa quién sea, ponle el nombre que tú quieras. Si te quiere controlar, significa que tú le has entregado ese poder. Yo no creo en que allá afuera pueda haber alguien que tenga mayor poder que el que yo tengo como entidad divina y como ser íntegro y luminosa que soy. Sí creo que haya programaciones total y absolutamente, ¿no? Sí considero que haya conveniencias, las cuales, pues, como la palabra dice, les conviene tener a la humanidad programados. Pero tú en cualquier momento tienes el poder en tus manos de quitarte esas cadenas mentales. Así es que yo no comulgo con que pareciera que somos seres frágiles, indefensos, que no puedes defenderte y que no tienes la capacidad de pensar, de razonar y de hacer las cosas de una manera totalmente distinta. Entonces, parto desde ese punto. Entonces, ¿qué sucede aquí, mi querida familia de luz? Tenemos que entender algo que no estamos ajenos a todo esto, que es ¿qué ha implicado este tema de pandemia? Muchísimas cosas. Yo hice lo más resumido y lo más concreto a lo que yo puedo abordar, a lo que puedo darte bases desde mi experiencia y no precisamente con el bicho, pero sí desde otros aspectos y cómo yo veo esto y compartirte. Y si te sirve, adelante, aplícalo y si no, no pasa nada. Primero, hay una psicosis, ¿sí? Toda esta situación son los daños colaterales que ha dejado una pandemia. Estamos en pleno 2021, ¿sí? Mayo 18 del 2021, el cual evidentemente ha pasado más de un año desde que esto comenzó, ¿ok? Evidentemente quiero que te ubiques en esa parte de tiempo que ha sido ya más de un año, que esto finalmente no importa dónde tú estás, desde qué país me estás escuchando o qué continente, tómalo desde el momento en el que en tu país entraste en ese confinamiento. Entonces, al final de todo esto, ¿qué ha pasado, mi querida familia? Ubiquemos toda esta situación en las consecuencias, esos daños colaterales de esta pandemia. Lo primero que yo puedo observar y que seguro tú vas a observar, porque todo lo que yo te voy a decir aquí es algo que basta con salir a la calle y darnos cuenta, esto no es algo que esté ajeno a nadie, ¿ok? Para observar que muchas personas a nivel psicológico están dañadas y dañados por el resultado de esto. No todas las personas tienen una fortaleza mental, no todas las personas tienen una psicología, una mente sana y saludable, y eso lo tenemos que entender, ¿ok? Si es tu caso, que tienes una fortaleza mental, tienes una salud mental porque te has enfocado en trabajar en ello, me encanta, buenísimo, pero obviamente no todas las personas tienen este trabajo como lo puedes tener tú que me escuchas y como lo puede tener tu servidora. ¿Qué sucede? Pues hay una gran psicosis y esta psicosis surge desde el momento en el que ocurre cuando una persona pierde contacto con la realidad. Es decir,
se deja sumergir, en este caso hablando con el tema pandémico, se ha dejado sumergir, más bien se ha sumergido, perdón, corrijo, en una cuestión negativa, donde esa persona o esas personas solamente han estado escuchando noticias negativas, ¿no? Ya sea por redes sociales, por la televisión. Entonces, cuando una persona se sumerge en este tipo de situaciones, ¿qué pasa? Sigue atrayendo más negatividad, más noticias dolorosas, fatales, garrafales. Entonces el vecino ya le platicó una historia, el familiar ya le platicó otra. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú estás en esa mentalidad y en esa programación, en ese bucle, lo único que lograste fue entrar en esa psicosis, ¿ok? Esa psicosis definitivamente lleva a un estado de estrés y a un estado de ansiedad brutal. Ahora, en todo esto de las noticias, realmente también tenemos que entender algo, familia de luz, que han sido, como todo amarillismo, han sido infladas, ¿verdad? Han sido totalmente llevadas a otra potencia, en el cual al final, hoy en día, en las redes sociales cualquiera te puede mostrar una fotografía y salieron en su momento todas las noticias falsas, imágenes falsas. Entonces es complejo, pero la realidad es que es esta, y la realidad es que hay personas que han vivido y atravesado por más de un año esta situación de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Pues imagínate sus niveles de estrés, sus niveles de ansiedad, lo cual ha llegado evidentemente esto a una psicosis. Y esto es grave, muchachos. Es muy grave, porque esto ya se tiene que atender totalmente con un especialista, con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque obviamente, familia de luz, ya hubo un trastorno a nivel psicológico causado por la misma persona, sin ninguna necesidad de haber entrado en ese bucle. Entonces, hay que entender que en todo esto, si tú necesitas ayuda, es mejor que vayas con un especialista, porque vamos, la mente es algo vulnerable y es algo delicado. Entonces, de entrada es esa parte. Vemos también el tema del aislamiento, ¿no? Esto viene de la mano. Ok, de pronto se da un aislamiento, y hay otro punto importante. Como seres humanos, no fuimos hechos ni creados para vivir en aislamiento. Nada en la tierra puede estar aislado, ¿sí? Todo tiene una armonía, una interconexión, ¿verdad? Fuimos creados para estar interconectados, y estamos interconectados en un nivel almático, en un nivel sutil. Aunque físicamente lo que vemos son cuerpos y cada quien en su casa. No, a un nivel metafísico estamos interconectados, pero la realidad de las cosas es que no todas las personas, y tenemos que entender esto, tienen, y vuelvo al punto, la fortaleza de estar a solas, ¿sí? No todas las personas tienen una gestión de sus emociones y un trabajo totalmente interno para haber dado frente a todo este punto de cero contacto. Ponte aislado solo con tu familia, o muchas otras personas les tocó estar solas, estar solos. Y evidentemente esto también ha causado pues depresión, situaciones de tristeza. ¿Por qué? Porque la mente, al no ocuparla y al no enfocarla en cosas proactivas, pues evidentemente vamos al primer punto, ¿no? Solo es negatividad, negatividad, negatividad. Entonces se vuelve un bucle que al final es más este miedo psicológico que lo que realmente puede haber estado pasando. Entonces aquí ya tenemos un escenario entre un escenario real, fidedigno a nivel físico, y un escenario mental totalmente debrayado y fuera de sí. Entonces tenemos que empezar a entender esto. Si tú caíste en este rubro y me estás escuchando, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta cuánto de esta información inflaste. Entraste en esa paranoia, en esa psicosis, y al final nunca te pasó nada y no te ha pasado nada. Y todo está en tu cabeza. Entonces, tenemos una mente muy poderosa, familia de luz, y lo más importante de todo esto es que seas consciente del gran daño que te puedes estar causando, ¿ok? O que estás viendo que se lo ha causado otra persona. Esto, pues, ni te digo todo lo que ha traído
que lo voy a ir puntualizando y me puedo quedar corta, ¿ok? Entonces solo date cuenta el escenario y el punto. Esto a su vez a nivel emocional, pues ¿qué pasó? Pues ese aislamiento social, el no salir, el no, obviamente, o sea, durante generaciones tras generaciones. Tan solo date cuenta los últimos 200 años o 100 años, vamos a pensar, pues bueno, es decir, todos los que estamos vivos nunca habíamos vivido un aislamiento de esta magnitud y mucho menos a nivel mundial, ¿ok? Esa famosa cuarentena pues se convirtió en meses, ¿ok? Así es que a nivel emocional, ese aislamiento social, pues ¿qué llevó? Pues enfrentamientos enormes a nivel de hogar. Es decir, resulta ser que ahora la familia ya está junta, ya no hay un escape, ya no puedo evadir absolutamente nada. ¡Pum! Viene obviamente los problemas. La gente empezó a darse cuenta, la clase de persona con la que ya estaba viviendo, es decir, la pareja, se dan cuenta de muchas cosas que a lo mejor ya no son compatibles, que tal vez se toleraban o se sobrellevaban porque el marido se iba a trabajar, la esposa también, o la esposa se quedaba en casa, los hijos iban a la escuela y de pronto tienes a todos metidos en casa, a los hijos, al marido, a la mujer. Entonces esto generó también, familia de luz, un problema para muchos, o sea, para muchos. Entonces obviamente esto empezó a elevar la adrenalina, problemas con la pareja, problema con los hijos. A ver, entretente a los hijos. ¿Qué haces si no puedes salir? No todos los países, por lo menos, tuvieron esa libertad como tal. No todas las personas viven en una casa con un jardín como para que los niños salieran al jardín a jugar o tú salieras al jardín y tomaras el sol. Pues no, hay personas que viven de una manera muy limitada, en un departamento o en un lofset, como tú lo llames en tu país, en un estudio, y no tenías opción, o sea, y tenías que estar ahí. Entonces creo que tenemos que entender muchas cosas. El punto, familia de luz, es que somos tan egoístas que nos metemos en nuestro yo y pensar solamente nosotros como si el mundo no existiera y de pronto pues resulta ser que no es así, familia de luz, y que no todas las personas viven ni son ni como tú ni como yo, y eso lo tenemos que entender y lo tenemos que procesar. Y lo tenemos que asimilar. No todas las personas tienen una vida resuelta económicamente, lo cual esto evidentemente a nivel emocional empezó a traer estrés, depresión, insomnio, ansiedad. Obviamente empiezan a haber después de meses situaciones económicas y la persona se quedó sin trabajo, no podía salir. O sea, quiero que empieces a darte cuenta cómo esto se volvió una bendita bola de nieve, la cual pues evidentemente gente empezó a tomar medicamentos. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, la gente empezó a beber más alcohol, empezó a incrementarse el tema de adicciones con las drogas. ¿Por qué? Porque obviamente, familia de luz, si no tenemos o no había un enfoque de un trabajo mental, nunca en su vida esa persona trabajó en sí misma o en sí mismo, pues obviamente era de esperarse que no iba a saber cómo regularse, ¿no? Hubo personas que no les importaba absolutamente nada y al día de hoy sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque son personas que no pueden estar aislados, encerrados o encerradas, y es ese salir, es el estar en contacto, y muchas veces es simplemente el hecho de ver gente. Entonces no estamos diseñados para ello. Entonces de entrada esto fue un shock muy fuerte, muchachos, muy, muy fuerte, el cual, te lo digo, que atiendo personas, consultas en tarot, en astrología, era impresionante. Y sigue siendo impresionante, lo cual, pues bueno, si tú tienes tiempo de seguirme, todo lo que fue el 2020 estuve muy enfocada en hacer reuniones a través de Zoom, estar haciendo mucho más seguido webinarios y esto con la finalidad de ayudar y dar soporte de manera gratuita a las personas. Y bueno, era una forma, y como yo, muchas personas empezamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque era importante ayudar y aportar desde lo que sabemos hacer y ayudar a la humanidad. Pero la realidad de las cosas es que aquí están los daños colaterales que desde mi particular punto de vista te estoy abordando, los que me tocó ver
en consulta. Por el otro lado, a nivel físico, pues ni se diga, ya venimos desde un aspecto psicológico, ya vimos un impacto a nivel emocional, bueno, a nivel físico esto fue el boom. ¿Por qué? Porque aquí es a donde viene la programación. Quiero que entiendas algo. Se tiene más de un año llevando una misma dinámica y a esto, señoras y señores, se le llama programación. Cuando tú haces una actividad todos los días, no solo se vuelve una costumbre, se convierte esa costumbre en un hábito y después pasa a ser un estilo de vida y se vuelve parte de tu vida. Entonces, si partimos de esto, resulta ser que empezó como una costumbre, después se volvió un hábito y parece que la gente quiere volverlo un estilo de vida. ¿Por qué? Porque esa es la parte en automático en el que el cerebro está. Yo no quiero decir que todas las personas están así, pero insisto, somos la minoría, familia de luz. Somos la minoría quienes verdaderamente vemos con conciencia todo esto. El resto, más del 90%, yo considero que no es así. Entonces, ¿qué sucede? Pues viene toda la programación, es decir, por un lado, todo el bombardeo de los medios de comunicación súper inflados, con un montón de mentiras, muchísimas cosas, hasta que evidentemente en lo físico se fue captando porque alguien de tu familia o porque un amigo o porque tú tuviste el bicho, te infectaste, pero de alguna manera todo parecía que como no era real, como que sí, pero no, hasta que bueno, finalmente esto se manifiesta y ahí ¿qué pasa? Pues algo terrible, ¿no? Empieza una programación brutal que COVID es igual a muerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente empieza a tener miedo a la muerte, se incrementa la falta de trabajo, preocupación por sus familiares, sus papás, sus hijos, los niños pequeños, las personas de la tercera edad. O sea, esto fue incrementándose, mi querida familia de luz, situaciones económicas que para muchos empezaron a impactar y de pronto la humanidad se ve en un punto en donde la misma realidad lleva ese impacto de decir, ok, aquí hago una pausa, familia de luz, hago un paréntesis, porque aquí es a donde entraba y debería de haber entrado, y digo entraba en pasado y también en presente lo digo, ese momento de hacer un alto y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he venido haciendo de mí? ¿Cómo me he venido comportando? ¿Cómo está mi relación con el dinero, con mi pareja, con mis hijos? O sea, viene otra etapa brutal de cuestionamiento, lo cual no todas las personas, familia de luz, la hicieron. Y hoy en día siguen sin hacerla. Todo ha sido a nivel físico, basado en un COVID, basado en una infección, basado en una muerte, y parece que eso es todo. Y hasta incluso la gente dice, ¿cuándo es que vamos a regresar a lo normal? Deja de decir que cuándo vamos a regresar a la normalidad, porque eso es algo brutal y nefasto de que ha servido todos estos meses de reseteo como para que medios de comunicación, y lo puedo entender porque no todas las personas trabajan para reprogramar la mente, pero no puedes hablar de regresar a lo mismo cuando las cosas van a volver a su normalidad. Es que nunca más van a volver a su normalidad, y si vuelven a su normalidad es porque no aprendiste nada. Es porque no evolucionaste. Quiero que lo lleves a primera escala, a tu vida. ¿Cuántas veces en tu vida tú entraste en crisis? Lo que pasa es que ahora la sombra se volvió colectiva. No es lo mismo ver nuestra sombra en un proceso de crisis por el fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de la pareja, de la abuelita, el abuelito, de quien sea. Un accidente, una noticia de enfermedad, pues solamente eras tú y ese acontecimiento. En esta ocasión no es así. No se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de nosotros, señoras y señores. Y esto es algo que tenemos que entender. Y si no lo entiendes, sigues atrapada y atrapado en ese proceso egoísta de pensar que todo se mueve alrededor de ti y que lo único que importa eres tú. Y no es así. El mensaje es, ¿qué es lo que hemos hecho como humanidad? ¿Me importa el otro o no me importa el otro?
Entonces todo esto ha venido obviamente a cuestionarnos, pero si la persona no está en esa frecuencia, no está cayendo en esa conciencia, pues claro, todo es cuando vuelvo a la normalidad, cuando vuelvo a regresar a la escuela y todo vuelve a ser normal, cuando regreso al antro, cuando se vuelven a abrir tales los bares, los cines, etcétera, etcétera, para tener mi vida normal. Pues no. No, hablar de normalidad es hablar que no hay evolución, que no estás creciendo. Tenemos que aceptar que nunca más la realidad va a volver a ser la misma. Pero claro, hay un gran porcentaje de humanidad que eso es lo que quiere y es válido y está bien. Pero lo que realmente tenemos que vislumbrar y aceptar es que todo esto que se ha permitido que suceda es porque la humanidad se lo merecía, familia de luz, y ya lo he hablado en otros podcasts, lo abordé en webinarios, porque al final el ser humano dejó de ser ser y dejó de ser humano y se volvió una máquina, se volvió una bestia. Venía la humanidad y veníamos como unas viles máquinas. Entonces no para todos el confinamiento fue negativo. Yo te puedo decir algo, a mí me fue padrísimo y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pero no todas las personas les fue de esa manera. Entonces, dentro de esto, familia de luz, tenemos que entender que nos desconectamos hace muchos años de la tierra, de nuestro entorno. Todo era hacer dinero y pensar en dinero y dinero sin ponernos a pensar en uno otro. Dejamos de ser empáticos, dejamos de ser compasivos y todavía nos preguntamos ¿por qué esto? Vaya, o sea, qué arrogantes podemos llegar a ser y no aceptar la brutalidad en la que nos estábamos convirtiendo. Entonces, esto para mí ha sido un wake up, un momento de decir, epa, ¿qué estás haciendo? Detente, pon freno de mano a tu carro, a tu mente y por un instante vuélgate a tu interior, mira tu pasado y date cuenta en la clase de ser humano que te convertiste. Es ahí donde debería de ser y hacerse la conciencia. Pero como esto ha sucedido en la minoría, pues voy a tener que cerrar el paréntesis e ir a lo que la frecuencia en general ha estado sucediendo. Entonces, con esto llevamos más de un año que se ha programado a la sociedad ¿en qué? En mantenerte separado, aislado, aislada. ¿Y esto qué ha llevado? Pues el miedo a ser contagiado, ¿verdad? Porque al final de todo esto es estate aislado, mantente en cuarentena o en ese confinamiento para que no seas contagiado. Pero en ese inter hay miedo a ser contagiado, el miedo a la muerte. Entonces hay una serie de programaciones terribles que yo he sacado las más fuertes, aunque de ahí se pueden derivar muchísimas, pero la realidad es que, insisto, COVID es igual a muerte. Entonces, si COVID es igual a muerte, otra parte durísima que voy a mencionar es, eso significa no volver a ver a mi familiar. Significa que si tu familiar había sido contagiado y tenía que ser internado, era prácticamente por los casos que ya se veían anteriormente, que si la persona fallecía, tú no volvías a ver a tu pariente. Entonces, imagínate estos niveles de adrenalina, de miedo, de impacto psicológico, de impacto emocional. Pues familia de luz, carajo, ¿cómo no se va a estar en este grave problema en cuanto a las relaciones humanas? Esos vínculos interpersonales, ¿cómo no van a estar afectados si cuántas personas a nivel mundial? No te estoy hablando de una ciudad, no te estoy hablando de tu familia, te estoy hablando del mundo entero que atravesó por esto. Entonces, obvio, es la psicosis. La psicosis de el COVID es igual a muerte. Muerte entonces significa, ok, aparte de muerte es el contagio, y si hay contagio y voy a caer al hospital, entonces no vuelvo a ver a mis familiares, o si me fue bien, ¿no? O sea, le fue bien, los vuelvo a ver, pero entonces ¿qué secuelas ha dejado el bicho en el cuerpo? O sea, todo esto empezó a desencadenarse de una manera tan rápida, tan imperceptible, que más de un año después
tenemos esos daños colaterales y por eso los estoy mencionando. Entonces, ¿qué pasa? Otra programación es tocar es igual a contagio, no me toques. No, entonces ni me mires, o sea, ni me respires enfrente. ¿Por qué? Porque ya se está en psicosis, ya se está en un punto totalmente de trauma, ¿no? Entonces, tocar es igual a contagio y contagio es igual a, pues obvio, COVID, a daños colaterales, a la salud, a problemas económicos, a que la persona igual va a caer en el hospital y entonces ya no va a salir y no lo voy a volver a ver. O sea, esto es un efecto en cascada terrible, familia de luz. Terrible. Aunado que se hace un aislamiento brutal, aparte, interno es, los niños parece que son los portadores, y los adolescentes, ahora ha habido casos con lo que ha mutado obviamente el virus, que ya hay adolescentes que han sido infectados, entonces pues los niños no pueden entrar, entonces espera tantito, los casos, que he tenido 3 casos de bebés, o sea, de 7, 8 meses, 2 años más o menos, y creo que el otro chiquitín de 3, 4 años. No, espera. O sea, ahora sí los nacidos dentro de este proceso o los que venían siendo muy bebés y han atravesado todo este proceso. O sea, es decir, los niños no pueden entrar a ningún lado. Entonces, ¿qué haces, no? ¿Qué tenía que hacer aquella familia que tenía que seguir trabajando? Porque si no, no podía sustentar a sus hijos, darles de comer. ¿Quién los iba a cuidar ahora? Pues los niños son portadores, entonces es un peligro, no puedo tocarlos. Entonces es impresionante. Hace un par de días estaba yo leyendo por internet algo tremendo en México, que los maestros están en contra y rotundamente en que no quieren regresar a dar clases. Porque los niños son los principales portadores, que muchos de ellos fueron infectados y que saben los estragos que esto tiene. A ver, aviéntate esa. Y claro, lo entiendo, familia de luz, es un problema social que tenemos que resolverlo entre todos, empezando desde uno y empezando desde casa. Otro punto interno de aislamiento, personas de la tercera edad. O sea, menos. No vayas a visitar a tus papás si ya tus papás son personas mayores. No vayas a visitar a tus abuelitos, los asilos. O sea, ¿te puedes imaginar a nivel emocional, a nivel psicológico, familia de luz? Hombre, carajo, o sea, si esto no te está sensibilizando y no te estoy ayudando a entrar en esta razón, híjole, pues definitivamente yo creo que lo hago bastante mal de poder compartir, porque la idea es esto. Si tú ya tienes esta conciencia, bravo, porque seguramente has ayudado a otras personas, pero si no ha sido así, yo espero de verdad que las cosas las estés viendo con otro lente y no bajo mi lente y bajo mi verdad, pero utiliza tu sentido común. Por favor, si es el caso. Entonces, en todo esto ya hay pues la misma. Entonces, te puedes imaginar esas personas que estaban en esos lugares para los abuelitos, las casas para los mayores, y que no podías irlos a ver. Que sus hijos no podían ir a verlos, o los nietos, o quien sea. O sea, grave. Entonces era... Y pobre de ti, o sea, no te atrevas a enfermarte porque pues no te pueden atender en las clínicas, no te pueden atender en los hospitales porque pues obviamente son lugares de alto contagio, ¿no? Entonces, familia de luz, es complejo, muy complejo todo esto, por eso es que te digo, tomé lo más importante. Entonces, ¿qué sucedió y qué ha sucedido con varios niños? Y yo lo puedo decir, a lo mejor no es el caso, insisto, yo estoy hablando desde lo que yo directamente he hablado, he visto, no lo viví en carne propia, gracias a Dios, pero lo vi a través de consulta. Entonces, ¿qué pasó con estos chiquitines? Pues estos chiquitines obviamente también, imagínate lo que vieron en casa, la psicosis de lo que sintieron en casa, hablando a nivel energético, lo que somatizaron, o simplemente bebés que tuvieron meses, semanas de no estar en contacto con ningún otro ser humano. ¿Qué sucedió con estos 3 casos? Casos que los niños salen, los sacan, ven a otros niños y empiezan a llorar. Problemas de manifestación de ¿qué?
de no ser sociables, de no querer interactuar, ni con un niño ni con un adulto. Niños que se sienten abrumados. Esto también le está pasando al adulto. Fueron muchos meses de estar en confinamiento quienes tuvieron la oportunidad de tener que quedarse en casa trabajando. ¿Qué sucede? Pues es ahí otro daño colateral. Ahora el adulto sale y se siente abrumado. Y aparte, lo peor es que sale con esa psicosis de no me toques, porque tocar es igual a contagio. Entonces, la mayoría esto lo ha hecho y lo ha exacerbado de una manera brutal, donde al final es terrible. Prácticamente falta ya nada más que salga uno con tanque de no sé qué, para que nada te toque, para que nada se te filtre. Cuando también sabemos que el tema del cubrebocas, no sé cómo le llamen en tu país, se comprobó científicamente que no sirve de nada, pero bueno, venga, hazlo, ¿no? Pero no sirve de nada. Hay muchas vías a nivel alternativo, las han tumbado. El año pasado, si tú estuviste conmigo en webinarios, hablamos y trabajamos de cuántas personas estaban en pro a la parte natural de encontrar remedios que fueran a ayudar, y sus cuentas fueron canceladas, fueron bloqueadas, sus páginas de internet cerradas. Claro, sabemos que detrás del escenario tampoco conviene mucho esto, ¿no? Y hoy en día nos damos cuenta del gran control que hay en las redes sociales, ¿no? Esto parece que es prácticamente una policía cibernética del que todo aquello que tú digas en contra o alteres, inmediatamente tu cuenta es bloqueada, y al final también puede ser una fuente de trabajo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues sí, que poca información ya logras ver, a menos de que estés en círculos muy cerrados para que te sigas enterando. Entonces, abiertamente, ¿qué hubo? Pues una sanción, ¿no? Una manera de restringir nuestra libre expresión. Bueno, es parte de los daños colaterales. Entonces, el adulto ha sido complicado. Entonces, si a ti te está pasando que sales y te sientes abrumada, abrumado, te duele la cabeza, te engentas, te sientes que ya no puedes, ya vámonos de regreso a casa, no quieres que ni te toquen, no quieres ni que el mesero, si vas a un lugar, o sea, cuidado, porque esto es el resultado de lo que te acabo de mencionar, de casi más de 40 minutos dentro del programa. Entonces, ¿qué sí creo? Después de hablar tanto, prácticamente todo el programa fue de toda la parte negativa, de todos los daños colaterales. Yo sí creo que como cualquier situación en proceso, es decir, llevémoslo a una escala menor. Por eso es que yo te decía que yo te iba a hablar desde este enfoque. Si a una escala menor, es decir, a nivel individual, tú has tenido una situación en tu vida, ya sea por muerte, por accidente o por enfermedad, después de esa noticia y después de esos daños colaterales, tú tuviste que entrar en una readaptación de tu propia vida. Y si no lo hiciste, seguramente entonces quedaste afectada o afectado por aquello que viviste. Lo más amoroso para nuestra vida es que cuando atravesamos una situación crítica, un reseteo en nuestra vida personal, encontremos esa ayuda donde tú quieras, con lo que tú empatices. Aquí no quiero vender la idea de nada, ¿sí? Ya sea de una psicología tradicional, ya sea por una vía terapéutica, holística, yo no lo sé. Pero tiene que haber un regreso, y a eso se le llama una readaptación de tu realidad. En este caso estamos hablando de una readaptación social. Y para poder tener una readaptación social tiene que haber un trabajo tremendo, familia de luz, a nivel mental, para eliminar ese miedo psicológico, esa psicosis. Y eso, señoras y señores, sí o sí se tiene que tratar a nivel psicológico. Esto no lo puedes hacer por nadie. Si tú eres la persona que me está escuchando, bendecida y bendecido eres, y por algo llegaste y vas a tener esos puntos de dónde partir y buscar o encontrar esa ayuda. Pero si eres tú la persona que a su lado tiene a alguien que ha vivido esto, es muy difícil que tú puedas ayudar a la persona a cambiar, porque el trabajo tiene que ser de manera individual. La readaptación social, señoras y señores, se tiene que dar, y tenemos que hacerla. No se puede y no
es sano. No es sano, no es sano mental, no es saludable a nivel psicológico, ni a nivel emocional, ni a nivel físico, ni a nivel energético, que la raza humana se quede en esta psicosis. Entonces tiene que haber un regreso. Ese regreso, desde lo que yo comparto con todos ustedes, sí, evidentemente es importante tomar las precauciones. Yo no creo que la solución esté solo en la vacuna, pero estamos lejos de eso. ¿Por qué? Porque se tiene que entender que esto no se trató solo de un bicho. Se trató de una transformación interna de la humanidad. Entonces, muchos, obviamente, el tema placebo va a ser, sí, ve, vacúnate, listo, seguimos con la vida, regresa toda la normalidad y aquí no pasó nada. Híjole, pues ¿cómo te explico que no es así? ¿Dónde quedó tu conciencia? ¿Dónde te transformaste? ¿Dónde trabajaste en ti? ¿Cuáles fueron las áreas que sanaste? ¿Qué hiciste? No, familia de luz, esto es un trabajo totalmente integral. Lo cual se dice fácil, pero no, familia de luz, esto va a llevar un par de años a nivel social y a nivel colectivo, y no quiero ser pesimista, ni esto es adivinación, ni esto es futurismo, esto es sentido común, señoras y señores. Esto es sentido común. Tú no puedes pretender que después de más de un año, a nivel colectivo, la situación económica, la situación en la estabilidad psicológica y emocional de la humanidad regrese en un abrir y cerrar de ojos. La psicología te dice, es que saliendo y teniendo ya todo abierto, regresamos a la normalidad. Que no regresamos a la normalidad. Esa no es la solución. Porque si fuera la solución en los países en donde prácticamente parece que ya la pandemia o el tema del bicho está siendo trascendido o transformado o transmutado, no lo sé, no sé qué palabra darle. Si fuera eso lo real, no estaría pasando este problema de no me toques, de este aislamiento, de esta parte de desconfianza para con el otro. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuántos casos también sucedieron de, bueno, es que como somos familia no pasa nada. Entonces, la familia que vive en la casa A con la familia que vive en la colonia, en el suburbio, en el vecindario B, nos vamos a juntar, no pasa nada, somos familia. ¿Sabes cuántas familias se contagiaron por creer y tener esa mentalidad absurda? Es que es mi hija, ¿cómo me va a venir a contagiar? Es mi cuñado, ¿no? O sea, no. Y eso es algo que tenemos que entender. Yo no creo, familia de luz, que se deba bajar aún la guardia todavía, ¿no? Pero una cosa es tomar precauciones a nivel humano. Claro, carajo, tenemos un cuerpo, no subestimes la situación. Entonces, haz lo que humanamente tengas que hacer, ¿sí? Pero no puedes estar con una mentalidad antisocial y de psicosis y de miedo a todo lo que te acabo de decir, porque entonces no estás resolviendo verdaderamente el problema. Lo cual, claro, es un reto como todo en la vida. Pregúntaselo a una persona que ha salido de un proceso de cáncer y de quimioterapia. ¿Cómo le fue para su readaptación? Y no se readaptó para volver a la normalidad. Esa persona no volvió a ser normal. Fue una persona que tuvo que aprender a alimentarse, que tuvo que aprender a amarse. Por lo tanto, su regreso a lo social, a lo familiar, fue totalmente transformado. Es lo mismo, se nos está pidiendo una nueva conciencia humana. No un nuevo orden. No es un nuevo orden. Estamos hablando del ser humano, muchachos. Y el ser humano en lo social solo es una proyección. Entonces, hablando de esto, sí, toma tus precauciones, pero no olvides que eres un ser humano social. No olvides que esto se trata de ti, de mí y se trata de nosotros. Por lo tanto, tenemos que ir a una fuente que por supuesto no he mencionado, que es el tema espiritual. El tema interno. ¿Qué significa esto? Ir hacia adentro, familia de luz, y conectar con el ser que yace en nosotros. Llámale Espíritu Divino, llámale Dios, llámale Espíritu Santo, Yo superior, doble cuántico, tu ángel de la guarda,
no importa cómo tú lo concibas, pero tenemos que ir hacia adentro, parar por un instante nuestra mente y nuestro ritmo de vida y preguntarnos si esto es sano, si eres tú quien me está escuchando y has estado en todas estas programaciones, estás teniendo alguna situación con uno de tus hijos porque no está sociabilizando, llora, no hay ese contacto social. Tienes que prestar atención a eso, pero para ello tienes que trabajar en ti. Conectar con ese nivel nos va a llevar a madurar, nos va a llevar a entrar en ese estado de conciencia y decir, bueno, sí, el mundo no se va a acabar por un bendito bicho. Y volvemos, tengo que recuperar mi poder. Tengo que quitarle mi poder a todas las noticias, a todo lo que estuve escuchando durante meses, por todo lo que me causó ese daño. Tienes que pensar de esa manera, es todo un trabajo. Ahora te tienes que reprogramar para eliminar ese miedo. ¿Y qué nos va a ayudar? Conectar para vibrar alto desde el amor. ¿Y qué significa esto? Tienes que conectar con la compasión en ti, la generosidad en ti, la empatía en ti, lo amoroso o amorosa en ti. Tienes que conectar con tu niño interior. ¿Por qué, familia de luz? Porque si tú estás siendo compasiva contigo, estás siendo generosa, empática, amorosa, estás nutriendo y cubriéndote a ti misma, a ti mismo, te estás conteniendo. Por añadidura, familia de luz, vas a tener empatía y compasión por el otro. Esto solo fue un proceso, familia de luz, esto no se va a quedar para siempre. Y si entendemos que esto fue para hacer un cambio de conciencia, de darnos cuenta que estábamos dándole en la torre al planeta Tierra y que estábamos haciendo las cosas totalmente mal, tenemos una gran oportunidad de reivindicar el camino. Pero para eso, hace muy poco en las redes sociales, incluso si me sigues en Telegram, y si no te invito a que me sigas en Telegram, en el canal Angélica Leteriel Podcast, hace un par de días atrás, compartí un mini podcast hablando obviamente con todo lo que hemos visto en India, en Colombia, por supuesto. Después ya días después, o una cosa así, se soltó lo de Israel. Para cuando yo hice ese podcast todavía no estaba, o por lo menos yo no estaba enterada, y yo hablé de algo muy importante que te voy a dejar este mensaje aquí. Es muy importante. Hasta que tú no conectes con lo divino, no vas a poder transformar tus pensamientos y tus creencias. Y si no transformas tus creencias, no vas a poder sanar tu corazón, familia de luz. Y si no sanas tu corazón, no lo transformas, no vas a poder impactar en tu familia. Y si no impactas y no transformas tu hogar, tu familia, no va a haber ningún cambio a nivel humano, a nivel colectivo, a nivel del planeta Tierra. Esto no se trata de un gobierno, esto no se trata de un presidente. Señoras y señores, nos tiene que quedar claro, esto se trata de la humanidad. Dejemos de pensar en una cuestión piramidal que el de arriba tiene que venir a resolverme mi vida, que el que está arriba como autoridad tiene la obligación de cambiar las cosas. Señoras y señores, si esa fuera la respuesta, no estaríamos atravesando como humanidad lo que estamos atravesando. Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, de nuestra familia, para poder cambiar el mundo allá afuera. Empieza a cambiar tu mundo, empieza a cambiar el mundo de tu familia, de tu pareja. Tiene que haber una transformación de adentro hacia afuera. Solo entonces, familia de luz, podemos regresar a esa readaptación social siendo una nueva conciencia humana. Solo entonces sabremos qué es lo que ya no tenemos que hacer como humanidad. Cada uno de nosotros sabe lo que ya no tenemos que hacer, desde empezando por nuestra casa, sabiendo lo que ya no va con la madre tierra. Entonces, si todo esto está generando un impacto,
de adentro hacia afuera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a empezar a impactar? Esto es el efecto mariposa, pero desde un aspecto proactivo, de conciencia, no como lo veníamos haciendo al revés, para destruirnos. Entonces vamos a impactar en ese plano colectivo, mental, en mentes que están totalmente en esa conciencia, que empezarán a crear una nueva tecnología que no daña al humano ni que tampoco daña a la madre tierra. Eso es muy importante. Esa es la manera en cómo yo veo esta transformación. Es la manera en cómo yo la he aplicado en mi vida personal a una escala menor. Y es que yo no he encontrado otra forma sensata. Yo no creo, familia de luz, en los cambios a golpes, a palazos y a mentada de madre. Ya eso, ya no lo ganamos. Ya muchas personas lo tuvieron como resultado de un proceso de purga en el que estamos. Entonces siempre lo he dicho, ya de por sí lo que vivimos dentro de este planeta Tierra, más bien dentro de esta tercera dimensión, no es fácil. No lo hagas más fácil. Porque si la respuesta fuera que la humanidad cambia a punta de golpes, pues yo creo que desde hace mucho tiempo ya hubiéramos hecho un cambio. Yo no concuerdo con eso. Pero sí creo que tiene que haber un wake up y que tiene que haber un golpe en seco en tu vida y en mi vida para que eso nos lleve a una transformación. Pero esa transformación no tiene por qué ser a punta de palazos. Ahí, cuando tú caigas en conciencia de lo que tienes que transformar en tu vida, lo que te sugiero es que lo hagas desde el amor. Y te lo repito, desarrolla en ti esa compasión, esa generosidad, esa empatía, ese amor en ti, esa conexión con tu niña interior y con tu niño interior. Y créemelo, que como resultado armonioso vas a proyectarlo en tu entorno, y al proyectarlo estaremos generando esas ondas expansivas a nivel colectivo. Esto es lo que yo comparto contigo, familia de luz. De verdad deseo que con todo mi corazón haberte podido ayudar, haber puesto un granito de arena en este inmenso mar humano, para poder ayudarte a decirte que sí hay otra manera de salir y que sí tenemos que readaptarnos socialmente todos, pero ya te lo expliqué bajo qué conciencia, y créanme, familia de luz, que va a ser mucho más fácil. Pero si tú no cambias tu mentalidad y tú quieres regresar a tu normalidad, lamento decirte que te seguirás topando con pared, y lejos de llevar otro sendero, vas a generar más caos. Y lo que menos creo que queremos, familia de luz, es más caos. Yo considero que todos queremos que esto acabe, pero no por querer que se acabe, se va a acabar. Se va a acabar cuando hagamos la conciencia y nos transformemos. Y mientras eso no pase, pues a nivel tercera dimensión seguirá habiendo muertes, enfermedades. Hoy es un COVID, mañana no sé qué pueda hacer, hasta que se entienda o simplemente haya un reseteo brutal en toda la humanidad, el planeta Tierra termine de purgar y la humanidad desaparezca, como no sería la única o la primera ocasión que esto suceda. Así es que somos una especie, no somos el ombligo del universo, no somos la última Coca-Cola en el desierto, somos una especie. Y como especie también podemos llegar a ser extintos por no entender y por no transformar nuestra mentalidad. Muchísimas gracias por escucharme y por darme la oportunidad de estar en tu vida. Te dejo un fuerte abrazo, mi querida familia de luz, y nos escuchamos en el próximo podcast. Bendiciones.